Chicos, pues bienvenidos de nuevo a curso de gráficos y juegos. Estamos empezando una nueva sección que es justamente la sección de subgráficas. Todavía estamos dentro del capítulo 1, entonces todavía son definiciones bastante sencillas, pero que pues, es importante que las tengamos bien presentes. Va a ser un video bastante cortito porque tenemos, son poquitas las definiciones, de hecho nada más vamos a ver dos definiciones y un lemita, claro, con sus respectivos ejemplos, entonces va a estar bastante tranquilo esta vez, ¿no? La primera definición que vamos a ver pues es la de igualdad de gráficas, que es esta que ya aparece aquí arriba. Y si nosotros nos vamos un poquito con la idea de que es una gráfica, pues sabemos que las gráficas son parejas ordenadas. Entonces tengo una gráfica G, pues la puedo ver como un B1, E1. Y si tengo una gráfica H, pues esta es un B2, E2. Ambas son parejas ordenadas, ¿no? Entonces si yo me pregunto por ¿qué significa que dos gráficas sean iguales? Pues es lo mismo que preguntarme qué significa que dos parejas ordenadas sean iguales. Si ustedes recuerdan, pues parejas ordenadas son iguales si son iguales coordenada a coordenada. En este caso, pues como las gráficas son parejas ordenadas, pues dos gráficas van a ser iguales, que vamos a denotar por G igual a H, si me cumple dos condiciones. Si su primera coordenada es igual, es decir, B1 es igual a B2, o lo que es lo mismo, los vértices de G es igual a los vértices de H, y la segunda condición es que sean iguales por aristas, es decir, que las aristas de G sean iguales a las aristas de H. Ajá. Y pues esas dos son las condiciones para que dos gráficas sean iguales. Es bastante sencillo, pero es importante que lo tengan ustedes presente, porque cuando nosotros les vayamos a poner ejercicios, seguramente en más de uno voy a pedirles que demuestren que dos gráficas sean iguales, y entonces lo que tienen que hacer pues es justamente esto, ver que el conjunto de vértices y el conjunto de aristas pues son los mismos, ¿no? Entonces es una definición bastante sencilla. La siguiente definición que vamos a ver es la definición de subgráficas. Es muy parecida, pero pues son distintas esencialmente. De nuevo lo que voy a tener son dos gráficas, en este caso una gráfica G y en una gráfica H. Y la noción de subgráfica es una forma de compararlas, ¿no? Y en este caso lo que decimos es que H es subgráfica de G. Permítanme un tantito. Que H es una subgráfica de G si me cumplen dos condiciones. La primera es que los vértices de H tienen que ser subconjunto de los vértices de G, y la segunda es que las aristas de H tienen que ser subconjunto de las aristas de G. Se parece mucho a la noción de igualdad de gráfica, porque en igualdad de gráficas me pedías igualdad de conjuntos. En este caso nada más estoy pidiendo las contenciones, ¿no? Es importante esta condición porque cuando nosotros hablamos de subgráficas, implícitamente estamos hablando de dos gráficas al menos, una gráfica G y una subgráfica H. Entonces ya estamos trabajando con dos gráficas, y por eso es importante mencionar, o bueno, recordar que tenemos notaciones de este estilo, que no es lo mismo esta que esta. Ajá. Ya estamos utilizando dos gráficas al menos, entonces es importante decir este tipo de referencias, ¿no? Los vecinos del vértice tal en la gráfica G, o los vecinos del vértice en la gráfica H, o el grado del vértice en la gráfica G, o el grado del vértice en la gráfica H. Entonces nada más hay que tener eso presente. Para este tipo de... Para estos ejemplitos, tengo, aparte de otras condiciones, vamos a ver la ejemplificada. Aquí están unas gráficas que de hecho ya tenía preparadas para pues, no tardarnos tanto tiempo pues, dibujándolas. Y además estas gráficas en particular están en GeoGebra, entonces GeoGebra es una buena forma de dibujar gráficas, aunque no es su intención según yo, pero nos permite hacer muchas cosas y ponerle colores y modificarlas, entonces está bastante bonito trabajar en GeoGebra con estas cosas, ¿no? Y a ver, tenemos cinco gráficas, tenemos una gráfica G y tenemos H1, H2 y H3. La H1 es la amarilla, la H2 es la azul y la H3 es la verde. Ajá. Y vamos a ver, si yo quisiera, por ejemplo, saber si H1 es subgráfica de G, pues entonces lo que tengo que hacer es dos condiciones. Tengo que ver que los vértices de la gráfica H1 sean vértices también de la gráfica G, y que todas las aristas de H1 también sean aristas de G. Ajá. Y entonces, pues vamos a ver, los vértices de H1, recuerden la ventaja de las interpretaciones, bueno, de las representaciones de las gráficas, es que cuando nosotros tenemos el dibujito de la gráfica, pues es un poco más fácil ver quiénes son los vértices y quiénes son las aristas, ¿no? Entonces, en este caso, los vértices de H1 pues son B1, B2, B5 y B6.
Y los vértices, y todos ellos de hecho son vértices de la gráfica G. Entonces, pues, al menos la primera condición de ser subgráfica, pues sí la cumple. Vamos con la segunda. Vamos a ver si todas las aristas de H1 son aristas de G. Y pues sí, a ver, está la B1, B5, y sí es arista, B1, B5, B1, B2, aquí está, B1, B2 también, B1, B6, que sería esta, también está aquí, B1, B6, y ¿qué es? La B2, B5 también está aquí, B2, B5, y la B2, B6 también está aquí. Ay, perdón, es esta B2, B6. Ajá, es esta arista. Y entonces, pues sí, esto lo que me dice es que la gráfica H1 es una subgráfica de G. Esa es como la parte formal en la que nosotros podemos verificar si una gráfica es o no es subgráfica de otra. Tenemos también una parte como un poco más intuitiva de ver qué es lo que está haciendo estas condiciones de subgráfica. Y lo que podemos hacer es esto. Mira, fíjate. De entrada, tus vértices de H1 son vértices de G. Ajá, entonces podemos irlos encimando. Esta es la gran ventaja de trabajar GeoGebra, que debería de estar encimando. Ahí está, ya se movió. Perdón, no se había movido. Encima aquí vértice 1 con vértice 1. El vértice 2 está con el vértice 2. El vértice 5 está con el vértice 5. Y el último es el vértice 6 con el vértice 6. Y quedó encimada. Y me fijo que las aristas coincidieron perfectamente bien con las aristas que ya teníamos, que la teníamos en la gráfica G. Entonces decimos que, pues sí, la H1 es una subgráfica. Esta es un poquito la idea de subgráfica. Ustedes tienen una gráfica grandota, a la que llamamos, de hecho se llama supergráfica, le podemos decir supergráfica. Y dentro de esa tenemos pues más gráficas, tenemos gráficas más chiquitas que nos determinan la gráfica G. A esas gráficas más chiquitas les llamamos subgráficas. En este caso, la H1, que es la amarilla, pues está aquí metida de alguna forma, está dentro de G. Y es por eso que podemos decir que H1 es una subgráfica. Ay, esta no es la que tenía que mover, es esta. Entonces, váyanse con esa idea de que una subgráfica está metida de alguna forma dentro de la gráfica G, bueno, de la gráfica grandota, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las otras dos, con H2. Pues H2 vamos a revisar primero sus vértices y dicen, los vértices son B3, B4, B5 y un vértice Z. Y chin, ese vértice Z no es un vértice de la gráfica G, entonces automáticamente queda descartada la gráfica H2. H2 no puede ser una subgráfica de G. Pues ni modo, pues no coincidió con vértices, pues ni modo, entonces no es subgráfica. Vamos con la última, con H3, y de nuevo es candidata. Los vértices de H3 son B2, B3, B4 y B6, y de hecho todos esos son vértices también de G, B2, B4, B3 y B6. Vamos a ver si podemos encimarlas. A ver, B2, ¿dónde estás B2? B2 con B2, B3 con B3, B4 con B4 y B6 con B6. Y ahí está. Y sí encimaron bien las aristas verdes en las negras. Y pues no tanto, porque aquí tienes una verde, la B2, B4, que no es una arista de G. Entonces dices, chin, pues no se encimó bonito. Tienes una arista verde que no es una arista de G, entonces no puede ser una subgráfica. Ajá. En este caso, aunque sí coincidieron, o sea, sí todos los vértices de H3 son vértices de G, pues no es cierto que todas las aristas de H3 sean aristas de G y por lo tanto, pues no puede ser una subgráfica. Entonces, H3 no es una subgráfica de G y pues ni modo, o sea, a veces así es la vida. Pues ya, ajá. Entonces, esa es como la idea que nosotros vamos a tener de subgráficas. Recuerden, la parte formal, lo que les dice es subgráfica si está contenido sus vértices y si están contenidas sus aristas. No es subgráfica si o no están contenidos sus vértices, como fue el caso de H2, o no están contenidas sus aristas, como fue el caso de H3. Entonces, no son subgráficas. Ajá. Y esa es la parte formal. Y la parte intuitiva, pues es esta. O sea, la gráfica G me está determinando, es una gráfica grandota, y las subgráficas son, pues, gráficas más chiquitas que se quedan metidas dentro de la gráfica del total, ¿no? Que será como en este caso de nuevo la amarilla. Que está ahí adentro. O sea, sí es una gráfica metida dentro de la gráfica G. Ajá, esa va a ser para nosotros nuestra idea de subgráficas, ¿vale? Vamos a regresarnos ahora porque pues tenemos algunas otras cosas que hacer. Me voy a regresar a esta pantalla. Y esa es nuestra definición de subgráfica. Algo que hay que notar de las subgráficas es que el siguiente apartado, que una gráfica siempre es subgráfica de ella misma.
¿no? Y dices, bueno, es una observación de hecho, observación, y lo que dice es cualquier gráfica que tú tomes es subgráfica de ella misma. Pues a ver, ¿cómo voy a demostrar esto? Lo que quiero demostrar es que si G es una gráfica, entonces, pues G es una subgráfica de G. Y dices, bueno, y pues para ver estas tengo que mostrar dos cosas. Pues lo primero que me tienes que demostrar son estas dos condiciones aplicadas a la gráfica G. Es decir, los vértices de G son subconjunto de los vértices de G. Y dices, pues sí, los vértices de G son un conjunto, siempre está un conjunto, está contenido en sí mismo. Entonces ya la tienes. Y la segunda es las aristas de G siempre son subconjuntos de las aristas de G. Y pues sí, de nuevo, las aristas de G son un conjunto y un conjunto siempre está contenido en sí mismo, pues entonces ya lo tienes. Cualquier gráfica es una subgráfica de sí misma. Ajá. No pierdan esto de vista porque más adelante cuando veamos tipos de subgráficas, pues vamos a pedirles que sí sean subgráficas, pero que sean más chiquitas, que no sean la G. Ajá. Y ya para concluir esta parte de lo básico de subgráficas, pues vámonos con el lema. El lema viene explicado en sus notas, entonces viene con la demostración larga, por decirlo de alguna forma, la demostración formal en sus notas. Vamos a hacer una demostración chiquita, pero intuitiva, pero pues que sea válida para demostrar esta, ¿no? Entonces, según el lema, pues me está pidiendo tres cosas en realidad. Me está diciendo, tienes una gráfica G y tienes una subgráfica H y un vértice en H. Lo que quiero que demuestres es que los vecinos del vértice X en la gráfica H también son vecinos del vértice X, pero en la gráfica G. Y de la misma forma, si ustedes tienen una arista que es incidente en el vértice X en la gráfica H, entonces esa arista también tiene que ser incidente en el vértice X, pero en la gráfica G. Y el último pedazo, que de hecho va a salir como corolario de los anteriores, es que si tú te fijas en un vértice de la gráfica H, entonces su grado, cuántos vecinos tiene en la gráfica H, pues tiene que ser a lo más la cantidad de vecinos que tiene en la gráfica G. Ajá. Entonces, aquí sí es importante que chequen esta notación, o sea, que chequen que estamos usando ya las notaciones delta H de X, delta G de X, los vecinos en H de X, los vecinos en G de X, las aristas incidentes en G de X y las aristas incidentes en H que inciden en el vértice X. Ajá, entonces noten que ya estamos usando estos subíndices porque estamos ahora sí trabajando ya más de una sola gráfica, estamos trabajando la G y la H. Ajá, entonces tengan cuidado nada más ahí con los subíndices. Vamos a demostrar la primera, que es la vecindad en H de X se queda contenida en la vecindad en G de X. Ajá. ¿Y cómo demuestro esto? Bueno, pues si le prestan atención, sí parecen conjuntos raros y tienen subíndices y tienen un paréntesis y una X y están raros, pero en realidad son conjuntos y en realidad lo que quieren demostrar es una contención. Entonces no me espanto y recuerdo de mis clases de superior 1 y dices, pues para demostrar una contención tiene que empezar con un sea Z que pertenece a este primer conjunto. Y dices, bueno, ya empezó mi demostración de alguna forma. Y luego pues vámonos, ¿qué significa que un vértice está en la vecindad de alguien? Pues eso lo que quiere decir, pues que el vértice Z y el vértice X son adyacentes en H, o lo que es lo mismo, ZX pertenece a las aristas de H. Ajá, exactamente lo mismo. Y dices, pero tienes una hipótesis importante. La gráfica H es una subgráfica de G, en particular. Si es subgráfica, lo que sabes es que las aristas de H son subconjunto de las aristas de G. Digo, también los vértices, pero ahorita nada más nos va a servir esta condición. Ajá. Y pues, si yo concluyo de esto, que pues, la arista ZX era una arista de H, pero las aristas de H son subconjunto de las aristas de G, entonces la arista ZX también tiene que ser una de las aristas de G. Ajá. Chido. ¿Y eso qué nos está diciendo? Pues eso nos dice que el vértice X y Z son adyacentes en la gráfica G, o lo que es lo mismo que el vértice Z pertenece a los vecinos en G del vértice X.
Y ya, concluyó mi demostración, porque es una demostración por contención. Las demostraciones por contención inician tomando un objeto en este conjunto y van a terminar cuando logres demostrar que el objeto está en este conjunto. Y pues así está. Inicié tomando un objeto en este conjunto y concluyó cuando demostré que estaba en el otro conjunto. ¿Sale? Entonces, así es bastante inmediata esta demostración. Para demostrar la que sigue, pues es también bastante inmediata y bastante sencilla. Las aristas en G de X, conjunto de las aristas en H de X. Ajá. Entonces, es una demostración muy análoga. Yo creo que ya no tiene sentido que la haga aquí. Ustedes la pueden ver directamente en sus notas. Es exactamente lo mismo que la que acabamos de ver. Entonces, esta ya la podemos dar por hecho. Y el último que habría que ver, pues es lo del grado, ¿no? Dices, el grado en H del vértice X es menor o igual que el grado en G del vértice X. ¿Y eso cómo lo demuestro? Pues bueno, tienes esta de aquí arriba, entonces yo creo que convendría usarla. Acuérdense que al final de cuentas, el grado de un vértice es cuántos vecinos tienes. Y aquí lo que me dice es, bueno, sabemos que pues el conjunto de vecinos del vértice X en la gráfica H está contenido en el conjunto de vecinos del vértice X, ya me equivoqué, en la gráfica G. Ajá. O sea, es lo primero que demostramos. Y pues estamos trabajando con conjuntos finitos, podemos sacar un cardinal muy bien. Y este me dice el número de vecinos que tienes tiene que ser menor o igual que el número de vecinos que ya tenías en G. Es un cardinal muy sencillo. Y pues, si me voy a la definición de grado, lo que sé es que pues este numerito de aquí es el grado del vértice en la gráfica G. Y este numerito de aquí es el grado del vértice en la gráfica... Perdón, este numerito de aquí es el grado del vértice en la gráfica H. Y este numerito de aquí es el grado del vértice en la gráfica G. Es decir, el grado en H del vértice X tiene que ser menor o igual que el grado en G del vértice X. Y ya está. Fue una demostración bastante sencilla, todavía es una demostración bastante sencilla, pero fíjense que pues aquí ya tenemos que empezar a usar un poquito de las ideas que teníamos de entrada de superior 1, porque pues esta es una contención, entonces necesito ideas de superior 1. Y luego ya necesito saber otras cosas pues un poquito más específicas del curso. Por ejemplo, qué significa que alguien esté en la vecindad. Y qué significa el grado, quién es el grado. Dices, pues el grado es este número de aquí. Entonces ese tipo de cosas ya las vamos a estar manejando, ¿no? Para que ustedes las tengan presente y vayan repasando todos los resultados que nosotros vayamos viendo o las definiciones que nosotros vayamos viendo, chicos. Entonces eso es todo por ahora. El video que seguiría sería ver algunos tipos muy específicos de subgráficas. Por lo mientras ya tenemos un resultado válido en cualquier subgráfica. Siempre que tengas esas condiciones de aquí arriba, pues entonces ya tienen nuestros primeros resultados, ¿sale? Entonces cuídense mucho, chicos, nos estamos viendo. Ustedes vean el siguiente video. Si tienen dudas pueden mandarnos correo a la persona que ustedes se sientan más en confianza. Pueden mandarnos correo, recuerden que tienen también la opción de ver dudas a través de grupos en Zoom o en Google Meet. Entonces ustedes decidan. Sale, chicos, estamos en contacto y nos estamos viendo.